Hola, ¿qué tal? Nunca sé cuándo aparecéis, ¿eh? Al final un día de estos me vais a pillar... En fin, prefiero no daros ideas. Una cosa de la que me he dado cuenta es que la mayoría de mis clientes eran 5, 10 o quizás más años mayores que yo. Y esto puede llegar a ser un problema. No quiero un plan así rollo el graduado. Por cierto, ¿sabíais que Dustin Hoffman no fue la primera opción? Primero se pusieron en contacto con Warren Beatty. Y después con Robert Redford. Cuando a Redford le dijeron que no, él preguntó que por qué. Y Mike Nichols, el director, le preguntó que si alguna vez una chica le había rechazado. Redford dijo que no tenía ni idea de lo que le estaba hablando. Y Nichols le dijo, esta es la razón por la que usted no es el adecuado para el papel. Buena, ¿eh? Hoy he quedado con Silvia, una antigua clienta, una mujer espectacular. Lo pasaba muy bien con ella, sí. Y dejamos de vernos por una tontería. ¿Me das 5 minutos? Y vamos. Hola, Silvia. Hola, ¿qué? ¿Te has dejado barba para amortiguar una bofetada? Venga ya, mujer. Pero si fue una tontería. Nadie se ríe de mí, y menos si pago. Muy bien, muy bien. Lo siento, ¿de acuerdo? Era joven y tuve celos del crío con el que salías. Crío, tú sí que eras un crío, que desapareciste ni me cogías el teléfono. Perfecto. ¿Qué quieres? ¿Abofetearme otra vez? Venga, adelante, te dejo. ¿Abofetearme otra vez? ¿Te dejo? Tú siempre tan sobrado. Y no, de momento no, gracias. Prefiero bofetear una cara recién afeitada, como le dijo Lauren Bacall a Bogart. ¿Qué quieres? Estás estupenda. ¿Ya has sentado la cabeza? ¿Hijos? Bueno, estoy en ello. En ello. No me hagas reír. ¿Por qué? Bueno, no sé. Quizá es verdad que todo tiene su tiempo y tú ya no eres el pipiolo que conocí hace 20 años. Ya. 20 años, ¿eh? Madre mía. ¿Cómo pasa el tiempo? Dímelo a mí que soy abuela. ¿Cómo? 13.000. Paso de los 50. Aunque, bueno, me conservo. No, ya lo veo. Perdona, es que me has dejado sin palabras. Abuela, estás guapísima, no puede ser. No te lo esperabas, ¿eh? Pues no. Sí. Y después está el chico de 20. Mira, este nació poco después de que me dieras puerta. Pero ha sido ella la chica, ¿te acuerdas una vez que estuvimos? Sí, no, me acuerdo de ella, pero hablemos, si te parece, del de 20, ¿vale? Del que nació después de que tú y yo estuviéramos juntos. Te estás imaginando cosas. ¿Seguro que son imaginaciones? Seguro. ¿Seguro? ¿Por qué tendría que mentirte? No sé, ¿por qué tendrías que contármelo? ¿Porque es lo correcto? Ya. Bueno, ¿quieres algo o solamente me has hecho venir para que te vea y te pueda bofetear? No quería verte, supongo. Me recuerdas a Bill Murray, en Flores Rotas. Iba en busca de sus ex porque había recibido una carta anónima diciéndole que tenía un hijo. No tiene ninguna gracia, pero me pones mogollón cuando dices cosas como esa. Eres un fricado. Sí. ¿Sabías que Bill Murray se planteó dejar el cine después de esa película? Decía que era el mejor papel que había hecho nunca. Lo sabía. No sabes cómo me estás poniendo, Silvia, eres una pasada. Ya lo sé. Y si te digo ahora mismo que te vengas a casa, ¿te vendrías? Me vendría, sí. Pero no te lo voy a decir. Ya lo sé. ¿Mañana? ¿Qué? Tranquilo, te pagaré. No. Sí, vale, sí. Mañana, perfecto. Bien, por cierto, te hubiera gustado ser el padre, ¿verdad? Sí. Hace 20 años si me hubieras buscado, me hubieras encontrado. Ahora es tarde. Y entonces, lo de mañana, que... Lo de mañana es una putada para ti. Si no vienes te sentirás mal. Y si vienes, follamos. No nos volvemos a ver nunca más, que es lo que será. Y también. Supongo que ese es mi sino, ¿no? Cuando tú estabas preparada yo no lo estaba y ahora que lo estoy yo, tú estás... Con nietos. Sí,
Entonces, ¿mañana sí o no? Sí. ¿Y esta por la que me has invitado antes? Soy imbécil, de verdad. Un buen plan ahora es mucho mejor que uno perfecto después. Y esa no es la moraleja de hoy. Este llega 20 años tarde. Joder. Ha sido... Alucinante, es algo que Nunca había sentido, si es que estoy hasta... Mareada.